is being recorded. Bien, el objetivo de esta clase es estudiar el modelo de ofertas y contraofertas de dos periodos en el contexto de nuestra unidad sobre Bargaining Theory o teoría de la negociación. El modelo que nosotros vamos a examinar en esta clase en realidad es una versión mucho más simplificada de un juego original, del juego original de ofertas y contraofertas propuesto por Ariel Rubinstein en el año 82. El paper original de Rubinstein, el modelo original que está en ese artículo, en realidad supone infinitos periodos, ¿ya? Infinitos periodos, infinitas etapas en donde los jugadores podrían negociar y hacer ofertas y contraofertas. Obviamente el modelo eso lo hace matemáticamente mucho más complicado. Piensa en lo que sería intentar resolver algo aplicando backward induction cuando no existe un último periodo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente al final el resultado Rubinstein muestra que se puede resolver, pero obviamente la técnica ahí a aplicar es mucho más compleja. El backward induction se hace mucho más complejo de entender. Y como este es un curso de pregrado, ¿no es cierto? Y lo que queremos estudiar son nociones generales y básicas, una introducción, digamos, a lo que es la teoría de la negociación, lo que yo he hecho es tomar el modelo de Rubinstein y simplificarlo lo que más pudiese. Y entre otras cosas, en vez de decir que hay múltiples, infinitos periodos, se ha asumido que solamente existen dos periodos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es poder estudiar la dinámica que se genera cuando no solamente el jugador A puede hacer ofertas, sino también el B puede hacer una contraoferta en otro periodo. Y la verdad es que con dos periodos nos basta para poder examinar esa dinámica. ¿Ya? Con eso no quiero decir que obviamente este modelo también es mucho más restrictivo y los resultados que nosotros podemos obtener son más modestos de lo que podríamos obtener de el modelo original de Rubinstein, pero como les digo, el modelo de Rubinstein es mucho más complicado desde el punto de vista matemático. Y me parece que no es buena idea comenzar con ese modelo, ¿ya? Entonces, digamos que este modelo que vamos a estudiar hoy día es la forma más sencilla de estudiar un modelo dinámico de negociación, donde ambas partes pueden jugar el rol de proponente eh, y contraoponente, digamos, o contraproponente. Entonces, una de las cosas importantes que puede haber, digamos, haggling, es decir, renegociaciones, hacer ofertas y contraofertas. Ahora, este modelo también es importante porque va a resaltar el rol jugado por la paciencia, por el grado de paciencia de los jugadores. Y vamos a ver qué tan paciente o impaciente yo soy va a determinar si yo estoy en una posición más fuerte o más débil en la negociación. Y de hecho, el grado de impaciencia va a tener también un efecto sobre la posibilidad o no de alcanzar un acuerdo y eventualmente si ese, que ese acuerdo, digamos, puede alcanzarse inmediatamente, o sea, sin demora, o es un acuerdo que va a pasar primero por un desacuerdo temporal. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos nosotros los podemos estudiar en este modelo tan sencillo de oferta y contraoferta de dos periodos. Pasemos al modelo. El modelo trata de, en general nosotros tratamos de preservar todos los supuestos del modelo anterior del Ultimatum Game, pero vamos a hacer algunas modificaciones mínimas para poder ver los efectos de esas modificaciones. Es lo que llamamos la parsimonia, ¿no? Entonces, va a haber dos jugadores que son neutrales al riesgo, es decir, transforman riqueza en utilidad en una relación 1 a 1, como lo conversábamos en la clase anterior de la Ultimatum Game. Eh, el jugador A va a ser el oferente, ¿ya? Y en este modelito nos vamos a decir que es ella, digamos, en general. Y B va a ser el contraoferente y va a ser él, ¿ya? Ellos van a negociar para tratar de repartir una torta, ¿ya? Un excedente de tamaño pi, ¿ya? Y el proceso que adoptan para repartirse esta torta va a ser un proceso que toma eventualmente dos periodos, ¿ya? No es seguro que finalmente la negociación va a tener dos periodos. Vamos a ver por qué. Entonces, partamos primero por el periodo uno. Digámoslo, el periodo uno sería el periodo de la oferta. Bien. Entonces, A, ¿no es cierto?
A hace una oferta, es decir, cómo repartir esta torta, utilizando la misma nomenclatura que usamos para el Ultimatum Game, es decir, un par ordenado. El primer elemento, x1, representaría la porción de la torta que se llevaría A en caso de acuerdo, y pi menos x1, que es el remanente, sería la porción de la torta que se llevaría B en caso de acuerdo. Bien. Luego, ante esta oferta, el jugador B o la parte B, ¿no es cierto?, tiene dos alternativas, aceptar o rechazar. Si B acepta esta oferta, entonces vamos a decir que hay un acuerdo, ¿ya? Hay un acuerdo en el primer periodo, y como hay un acuerdo en el primer periodo, en realidad el juego se terminaría, ¿ya? Entonces diríamos que habría en ese caso un acuerdo sin demora, ¿ya? An agreement without delay. Y lo que va a pasar es que si B acepta, entonces cada uno de los jugadores va a recibir su parte, es decir, A va a recibir x1 y B va a recibir pi menos x1, ¿ok? Ahora, la otra alternativa para B es rechazar esta oferta, ¿ya? En el caso del juego del ultimátum, si B rechazaba esta oferta, decíamos que había un desacuerdo, que la torta quedaba sin repartir y que cada jugador recibía su outside option. Bueno, aquí viene una de las modificaciones de este juego. Si ahora B rechaza la oferta de A, en realidad lo que sucede es que la negociación se mueve a un segundo round, a una segunda etapa, ¿ya? Eso es nuevo. ¿Qué pasa en esa segunda etapa? ¿Ya? La etapa 2 o periodo 2 llamaríamos el juego de la contraoferta. ¿Ya? La etapa 1 es el juego de la oferta. La etapa 2 sería el juego de la contraoferta. Bueno, en esta etapa entonces ahora B juega el rol de proponente. B lo que va a hacer es una contraoferta. ¿Ya? Una contraoferta de cómo repartir esta torta. Y esa contraoferta, para ser ordenaditos, ¿no es cierto? Para ser consistentes, se va a representar también por un par ordenado, este que está aquí, x2, pi menos x2, de tal modo que si a A esta contraoferta le parece buena y él está satisfecho y acepta esta contraoferta, entonces vamos a decir que va a haber un acuerdo. ¿Bien? Va a haber un acuerdo, pero ahora un acuerdo que se va a alcanzar en el periodo 2. Es decir, sería un acuerdo con demora. ¿Ah? An agreement with delay. ¿Ya? ¿Y por qué va a haber un acuerdo con demora? Porque primero hubo un desacuerdo en el primer periodo. Tuvo que haber un desacuerdo en el primer periodo, movernos al segundo periodo y ahí recién se alcanza el acuerdo. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la forma de repartir la torta en caso de que el acuerdo se genere en el segundo periodo y por lo tanto al jugador A le gusta la contraoferta que le hizo B? Bueno, para ser consistente con lo que teníamos antes, el primer elemento, el primer elemento de este par ordenado, es decir, x2, sería la fracción de la torta que se lleva, escúchenlo bien, el jugador A. ¿Ok? O sea, sigue siendo cierto que el primer elemento del par ordenado es lo que se lleva el jugador que mueve primero en todo el juego, es decir, el jugador A. Y pi menos x2, el segundo elemento del par ordenado, sería lo que se lleva el jugador B, es decir, el jugador que mueve segundo en todo el juego. ¿Ok? Lo que nos quiere decir entonces, y lo que nos está indicando, qué significa el subíndice que hay en este X. ¿Ya? O sea, X2, ¿cómo lo interpreto ese 2? Ese 2 lo identifico como la segunda etapa, el segundo periodo. Por lo tanto, X2 es la fracción de la torta que se llevaría el jugador A si es que hay un acuerdo en el segundo periodo. Voy a volver acá a la slide anterior, donde estaba X1, ¿no es cierto? Ahí está X1. ¿Qué representaría X1 entonces? La fracción de la torta que se lleva el jugador A en el periodo 1. ¿Ok? Por lo tanto, siempre el X es lo que se lleva A. Y el subíndice indica el periodo 1 o periodo 2. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces qué es lo que ocurre en el segundo periodo, en el juego de la contraoferta. Bien. Entonces, claro, ante esta contraoferta que el jugador B hace, A podría, el jugador A ahora que juega el rol de receptor, ¿bien? Porque se intercambian los roles, A entonces podría aceptar o rechazar esa contraoferta, ¿bien?
¿Qué pasa si A acepta esa contraoferta? Entonces, ahora decimos que hay un acuerdo, ¿ya? En el segundo periodo, que le vamos a llamar un acuerdo con demora, y cada parte va a recibir su respectiva fracción. Es decir, nuevamente, A va a recibir x2 y B pi menos x2. Ahora, ¿qué pasa si a A no le gusta la contraoferta que hizo B y la rechaza? Bueno, en ese caso decimos que hay un desacuerdo definitivo, un desacuerdo permanente, ¿ya? Porque las partes fueron incapaces de llegar a un acuerdo tanto ni en el primer periodo ni en el segundo periodo. Y por lo tanto, ahora sí el juego se acaba con un desacuerdo y cada parte entonces recibe su outside option. ¿Ok? Así que ustedes lo ven, es una modificación del juego del ultimátum. Es como dos juegos de ultimátum concatenados, seguidos, ¿no es cierto? En donde en el primer juego A es el proponente y B es el receptor, y en el segundo juego se intercambian los roles, B es el proponente y A es el receptor. Con una salvedad que el primer juego del ultimátum del primer periodo siempre se va a jugar, y el segundo juego del ultimátum es eventual, no es seguro que se juegue. Va a depender de la respuesta de A en el primer periodo, ¿ya? Porque si A acepta la oferta original, perdón, si B, va a depender de la respuesta de B en el primer periodo, ¿ya? Porque si B acepta la oferta que A le hace, se acaba el juego en el primer periodo y nunca pasamos al segundo periodo. Bien, esto que está explicado en palabras, espero que aquí quede más clarito más adelante con el gráfico, ¿ya? ¿Qué pasa con las preferencias? Bueno, como les decía, hemos asumido que los jugadores son neutrales al riesgo, ¿ya? Y por lo tanto transforman riqueza en utilidad en 1 a 1, ¿ya? ¿Cómo leemos esta ecuación que está aquí? Esta sería la utilidad del jugador A en el periodo t, va a estar dado por la fracción que se lleva A en el periodo t, que es x sub t, ¿no es cierto? Y eso sería verdad para ambos periodos, para el periodo 1 y el periodo 2, de acuerdo a la explicación que di anteriormente. Y el caso de B, como es un juego de suma cero, la utilidad de B sería igual a la fracción que él se lleva, igual a la riqueza que se lleva, porque estamos asumiendo neutralidad al riesgo, sería pi menos x sub t, donde xt puede ser x1 o x2, dependiendo del periodo en que nos estamos parando. Bien. Las outside option, utilizamos la misma nomenclatura de antes, u sub a barra y u sub b barra, asumimos que son no negativas, ¿ya? Mayores o igual a 0. Y aquí viene un cambio, ¿ya? Vamos a incorporar el factor de descuento del jugador I. ¿Ya? Antes de meternos a la matemática, ¿por qué vamos a considerar un factor de descuento? Bueno, porque queremos estudiar el rol que juega la impaciencia de los jugadores, ¿ya? Y como ahora hay dos periodos, ¿ya? Y el juego podría terminar con un acuerdo en el primer periodo o con un acuerdo en el segundo periodo, fíjense que en algún momento los jugadores van a tener que comparar beneficios que se reciben en el primer periodo con beneficios potenciales que se podrían recibir en el segundo periodo, ¿ya? Es decir, voy a comparar plata de hoy con plata de mañana. Y nosotros sabemos, por economía, por finanzas, ¿no es cierto?, que el dinero no tiene el mismo valor en el tiempo. No tiene el mismo el valor en el tiempo porque los agentes económicos, las personas en general, somos impacientes. En general preferimos consumir más en el presente que en el futuro. Si a ustedes les dijeran, ¿qué prefieren? ¿$100 hoy día o $100 en un mes más? ¿Ya? Probablemente en general van a recibir que van a querer $100 hoy día, ¿ya? Porque son impacientes y quieren consumir esos $100 hoy día, ¿ya? Más que ahorrarlos y consumirlos en el futuro, ¿no? El ahorro al final del día es consumo futuro. Entonces, ¿cómo nosotros representamos esa idea de que las personas son impacientes? Bueno, una forma de representarlo, fíjense, en el ejemplo que yo les acabo de dar, es que cuando comparan $100 de hoy día con $100 de mañana, para finalmente preferir que esos $100 los reciban hoy y no mañana, ¿qué es lo que se hace? Los $100 de mañana yo los castigo, ¿ya? Los castigo para que sean menos, ¿ya? Y una forma de castigarlos es multiplicarlos por algo que sea menor a 1, ¿ya? $100, hoy día son $100, pero si los $100 mañana, por ejemplo, yo los multiplico por 0,9, ya no son $100, son $90, ¿ya? Entonces, ahora yo comparo $100 de hoy día con $90, que son $100 de mañana, pero traídos al presente son $90. Obviamente entre 100 y 90 prefiero 100, ¿ya? Entonces esa es la idea del factor de descuento. Es la idea de multiplicar los flujos de caja o el dinero recibido mañana
por algo más chico que uno para castigar esos recursos de tal modo de dar cuenta de que yo soy impaciente y que en general prefiero consumir hoy más que mañana. Bueno, en términos matemáticos, vamos a decir que ese factor de descuento, en términos más formales, va a estar denotada por la letra gamma, perdón, delta sub i, ¿ya? Que va a ser algo que va a vivir entre 0 y 1, ¿ya? Un factor que vive entre 0 y 1 puede ser 0,1, 0,2, 0,7, 0,9. En general, lo empírico muestra que las tasas de impaciencia son del orden de 0,85 para arriba, ¿ya? 0,9, 0,95, 0,99, ¿ya? En términos empíricos. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad el factor de descuento se define de esta forma, como una fracción, ¿ya? Se define como una fracción. eh, Fíjense, 1 sobre 1 más rho sub i, donde rho sub i, es este numerito que está aquí, es positivo, ¿ya? Y representa la tasa de impaciencia del jugador i. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que mi tasa de impaciencia, ¿no es cierto? Es 10%, 0,1. ¿Ya? 0,1. Entonces, mi factor de descuento va a ser 1 sobre 1 más 0,1. Ese número, 1 sobre 1,01, 1,1, perdonen, 1 sobre 1,1, ¿no es cierto? Porque mi tasa es del 0,1, es más chico que 1, ¿ya? Entonces, esa es la idea del factor de descuento. Es multiplicar el flujo de caja de mañana por un numerito más pequeño que 1. Ahora, importante, delta sub i va a ser más chico que 1 en la medida que rho sub i sea positivo, ¿no? Es decir, en la medida que el jugador i sea impaciente. Supongamos que yo estoy negociando con un monje tibetano que es completamente paciente, ¿ya? Un monje tibetano no tiene ningún apuro en su vida. Dedica todo su día a meditar. Probablemente su rho sub i, su tasa de impaciencia, tiende a 0. Él es fully patient, ¿no? Totalmente paciente. Bueno, ¿qué pasa con ese señor? Si yo enchufo aquí su tasa de impaciencia, que es rho sub i 0, en esta fórmula me va a dar que el delta sub i es igual a 1 o muy cerca de 1. Por lo tanto, ese señor en realidad no castiga los flujos futuros por algo, porque es totalmente paciente, ¿ya? Entonces esto va a ser verdad para el resto de los mortales que en general tenemos algún grado de impaciencia. Bien, vamos a ver que este análisis es importante, porque después va a influir sobre mi posición negociadora, ¿ya? Vamos a ver que la impaciencia influye si yo estoy en una posición más fuerte o más débil. Y de hecho la impaciencia también va a influir sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Bien. Bueno, todo lo que he explicado, ¿no es cierto? En términos del timing del juego, se resume en esta representación. ¿Ya? Aquí voy a terminar con la representación y en otro video voy a explicar cómo resolver este juego. Bien. Entonces, ¿cómo lo representamos? Ustedes se dan cuenta aquí, hay un T sub 1 y un T sub 2, ¿ya? O sea, claramente hay dos periodos, hay dos juegos, ¿ya? Este es un juego que tiene dos juegos en el medio, ¿no? Adentro. En T1 se juega el juego de la oferta y en T sub 2 se juega el juego de la contraoferta, ¿ya? Entonces, comienza al principio del juego A. A hace una oferta, ¿no es cierto? Que es X1, que tiene que obviamente satisfacer nuestra condición de factibilidad. X1 tiene que estar entre 0 y pi. B es el receptor en este primer juego, ¿cierto? Si B acepta, entonces hay un acuerdo y los pagos que se llevarían los jugadores sería A se llevaría X1 y B, perdón, se llevaría pi menos X1. Ahora, si B rechaza, sin embargo, B rechaza, ¿no es cierto? Entonces ahora, diferente al Ultimatum Game, no se acaba el juego, sino que el juego se mueve un segundo periodo al juego de la contraoferta y ahora juega B. B entonces hace una contraoferta, esa contraoferta es X2, ya ahora juega el rol, ¿cierto?, de receptor. Se intercambian los papeles. A puede aceptar o rechazar. Si A acepta esa contraoferta, hay un acuerdo. El juego termina entonces con un acuerdo en el segundo periodo. El jugador A se llevaría X2
y el jugador B se llevaría pi menos x2. Ahora, si A rechaza esa contraoferta, si no le gusta, el juego se acaba, pero se acaba con un desacuerdo. Ahora, definitivamente, la torta queda en la mesa, queda sin repartir, y cada jugador se lleva su outside option. A se lleva U a barra y B se lleva V barra. ¿Ok? Ahora, algunas clarificaciones importantes con esta forma de representar el juego. ¿Ya? Una cosa importante de clarificar es cómo hemos identificado nosotros los nodos. Bueno, como ahora el jugador A, por ejemplo, podría eventualmente tener que tomar decisiones dos veces en el juego, ¿ya? Tanto en el primer juego como oferente o como proponente, o eventualmente en el segundo juego, en el segundo periodo, pero ahora como receptor, ¿ya? Para identificar entonces cada nodo, lo vamos a identificar de este modo. La letra del nodo, por ejemplo, el primer nodo que está aquí, la letra A indica el jugador que toma la decisión, y el número que está al lado después del punto, ¿cierto? Sería el momento en que le toca, que le corresponde al jugador A, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo leo? A.1 sería como la primera vez que A tiene que tomar una decisión, ¿bien? Y por ejemplo, el nodo que está aquí abajo en el segundo juego, el, el A.2, ¿no es cierto? ¿Cómo lo interpreto? Como la segunda vez, el segundo nodo en que A debe tomar una decisión. Lo mismo pasaría con el jugador B. B.1 sería la primera vez que B tiene que tomar una decisión, es decir, aceptar o rechazar. Y B.2 sería el segundo nodo, la segunda oportunidad en que B tiene que tomar una decisión, es decir, escoger una contraoferta X2. ¿Bien? Eso es algo que quería clarificar. Bien, y termino con esto, en el sentido, reafirmo esta idea de que fíjense que aquí eh, hay tres posibles finales, ¿no es cierto? Tres posibles desenlaces, lo que llamamos bargaining outcome. A priori hay tres posibles. Vamos a ver que al final no necesariamente hay tres, ¿ya? Pero en este mapeo general, uno podría decir, bueno, el juego puede terminar donde en el primer periodo, ¿ya? Podría terminar en el primer periodo, acá, ¿no es cierto? Donde, en el primer periodo donde B acepta la primera oferta que le hace A. Si termina aquí, entonces decimos que hay un acuerdo sin demora. O el juego podría terminar en el segundo periodo, donde A acepta la contraoferta que le hace B, y en ese caso diríamos que hay un acuerdo con demora, ¿ya? O podría terminar el juego en esta otra ramita, en el segundo periodo, donde diríamos que hay un desacuerdo permanente, ¿ya? Porque B rechazó la oferta de A en el primer periodo y A su vez rechazó también la contraoferta que le hizo B en el segundo periodo y por lo tanto las partes fueron incapaces de llegar a un acuerdo en los dos periodos y decimos que hay un desacuerdo permanente. Bien. Y ahora sí, la última idea que quisiera reafirmar es el uso del factor de descuento. ¿Ya? Fíjense que yo he expresado aquí los beneficios de los jugadores, tanto en el primer periodo como en el segundo periodo. Esto es muy importante, en dinero de cada periodo, ¿ya? Es decir, acá, cuando B acepta en el primer periodo este vector x1 pi menos x1, eso está en dinero del primer periodo. Ya está ya en dinero del primer periodo, digámoslo así, está en valor presente, ¿ya? Porque se recibe en el primer periodo. Y cuando estoy considerando la posibilidad de que los jugadores lleguen a un acuerdo en el segundo periodo, y tomo el vector x2 pi menos x2, esto en este juego, en este árbol, está representado en dinero del segundo periodo. ¿Okay? X2 es lo que se recibiría en el segundo periodo y pi menos x2 es lo que se recibiría en el segundo periodo. Lo mismo las outside option. U a barra y U barra está representado en dinero del segundo periodo. ¿Ok? Entonces, cuando veamos la resolución de este juego, que es lo que voy a hacer en el siguiente video, fíjense que en algún momento, por ejemplo, B, cuando tenga que decidir si aceptar o no la oferta que A le hace en el primer periodo, B va a tener que comparar lo que podría ganar, 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 lo que podría
en un acuerdo del primer periodo con un posible acuerdo en el segundo periodo. Es decir, va a tener que comparar, por ejemplo, pi menos x1, lo que ganaría en un acuerdo en el primer periodo, con pi menos x2, lo que podría ganar en un segundo periodo. Pero ¿qué pasa? Pi menos x1 está en dinero del primer periodo de hoy y pi menos x2 está en dinero de mañana, del segundo periodo. Y yo no puedo comparar manzanas con peras. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es traer todo valor presente. Y ahí es donde entra en juego esta idea del factor de descuento. ¿Ya? Para comparar, yo tendría que comparar pi menos x1 versus pi menos x2 multiplicado por delta. ¿Ya? Si estoy comparando para jugador B, sería por el delta B. ¿Ya? Si estoy comparando para jugador A, sería delta A. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver en el siguiente video, ¿no es cierto?, cómo utilizar el factor de descuento. Se va a utilizar ahí, cuando empiezo a comparar riqueza recibida en el primer periodo con riqueza eventualmente recibida en el segundo periodo. ¿Ya? Y ahí es donde la impaciencia o paciencia va a jugar un rol. Ok, quedamos hasta acá y continúo en el siguiente video con la resolución.